¿Te has preguntado cómo los linchamientos, lejos de ser actos aislados, se convirtieron en una herramienta para mantener el control sobre las comunidades afroamericanas? En este video exploraremos cómo esta práctica brutal se transformó en un sistema de opresión. Quédate hasta el final y descubre su impacto. Suscríbete y comparte. Los linchamientos en Estados Unidos no comenzaron como actos de opresión racial, sino como una forma primitiva de justicia vigilante. Pero con el tiempo esta práctica se transformó en una herramienta de terror y control racial. Estos brutales actos pasaron de ser eventos sociales a símbolos de un sistema de violencia, y cómo dejaron una marca imborrable en la historia. El fenómeno de los linchamientos en los Estados Unidos no nació como un acto de opresión racial, sino como una forma primitiva de justicia vigilante. Durante la Revolución Americana, los colonos utilizaban estos actos para castigar a quienes consideraban enemigos de su causa. Era un método que, aunque brutal, buscaba aplicar sanciones rápidas en un contexto donde las instituciones legales eran ineficaces o inexistentes. Sin embargo, lo que comenzó como un mecanismo para imponer un orden cuestionable, pronto se transformó en una herramienta de terror racial. A medida que el país evolucionaba y las tensiones raciales se intensificaban, los linchamientos adquirieron un tono más oscuro. Con el tiempo, este método se convirtió en un símbolo de violencia sistemática, utilizado para mantener las jerarquías sociales y económicas. Durante la década de 1830, la práctica empezó a enfocarse específicamente a las poblaciones afroamericanas, especialmente en el sur del país, donde la esclavitud seguía siendo una institución central. Esta transición marcó el inicio de un periodo aterrador en el que los linchamientos dejaron de ser una forma de justicia para convertirse en una herramienta de opresión racial. Si algo distingue a los linchamientos en la historia estadounidense es su carácter público. Estas atrocidades no se limitaban a actos clandestinos cometidos bajo la sombra de la noche. Al contrario, muchas veces se planeaban con antelación y se anunciaban como eventos sociales. Familias enteras asistían, incluyendo niños, como si se tratara de un espectáculo. Se colocaban carteles, corrían la voz y cuando llegaba el día, las multitudes se reunían para presenciar actos de crueldad inimaginable. La violencia que se desataba era desmedida. Las víctimas no solo eran ejecutadas, sino que a su vez sufrían torturas y mutilaciones antes de morir. Lo más macabro es que estos eventos no terminaban con la muerte de las víctimas. Muchas veces partes de los cuerpos eran desmembradas y vendidas como souvenirs. Fotografías de los linchamientos circulaban como postales, perpetuando no solo el acto, sino en el mensaje de dominación y terror que buscaban enviar. Este nivel de barbarie no era accidental, era un método calculado para reforzar las jerarquías sociales y advertir a las minorías, particularmente los afroamericanos, sobre las consecuencias de desafiar el orden racial establecido. A partir de la abolición de la esclavitud, los linchamientos se convirtieron en una herramienta de control racial destinada a mantener la supremacía blanca. Desde finales del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX, los afroamericanos fueron las principales víctimas de estas atrocidades, especialmente en el sur de Estados Unidos. Las cifras hablan por sí solas. Entre los años 1882 y 1990, por cada persona blanca linchada, hubo 6 afroamericanos que sufrieron el mismo destino. Esta desproporción no solo expone la violencia inherente al sistema, sino cómo el racismo se institucionalizó a través del terror. Los pretextos para llevar a cabo un linchamiento eran varios, y en muchos casos completamente fabricados. Podían ir desde acusaciones de delitos graves como asesinatos o agresiones sexuales, hasta transgresiones sociales, como mirar de forma inapropiada a una persona blanca o intentar ejercer derechos fundamentales. Un ejemplo particularmente común y trágico era la acusación de contacto romántico, real o imaginado, entre hombres negros y mujeres blancas. Estas acusaciones, por absurdas que fueran, bastaban para justificar actos de violencia extremos. Aparte, el sistema legal no solo era ineficaz en detener estos crímenes, sino que a menudo los legitimaba implícitamente. Las autoridades locales raramente investigaban los linchamientos, y en los escasos casos donde hubo procesos legales, las multitudes que lo cometían quedaban impunes. ¿Te has preguntado cómo un acto de justicia primitiva se transformó en opresión racial? Quédate con nosotros hasta el final y descubre el impacto de este oscuro capítulo. Suscríbete y activa la campanita. Aunque los afroamericanos fueron los principales objetivos, no fueron las únicas víctimas.
Comunidades como la mexicana y mexicano-estadounidense sufrieron linchamientos, especialmente en áreas como Texas, donde estas prácticas se usaban para consolidar el control social y económico de los blancos. Los linchamientos en esta región a menudo estaban relacionados con disputas de tierras, conflictos laborales o simples prejuicios raciales. Los actos cometidos contra los mexicanos compartían muchas de las características de los linchamientos dirigidos a los afroamericanos, incluyendo su brutalidad y la indiferencia del sistema legal. No obstante, tenían sus propias particularidades. Se utilizaban como una forma de enviar un mensaje claro a quienes intentaban desafiar la supremacía blanca en el ámbito económico, como los agricultores o ganaderos mexicanos que competían con sus contrapartes estadounidenses. En este contexto, los linchamientos no solo fueron un acto de violencia, sino una herramienta calculada para mantener un orden económico y social que favoreciera a los blancos por encima de cualquier otra comunidad. Un aspecto especialmente perturbador de los linchamientos en Estados Unidos fue su transformación en eventos públicos. Estas atrocidades no solo se perpetraban en secreto, sino que a menudo se celebraban abiertamente, con la participación de grandes multitudes. Familias enteras asistían como si se tratara de un entretenimiento, llevando consigo a niños y organizando picnics alrededor de los lugares donde se realizaban las ejecuciones. Los linchamientos no eran actos aislados, se planeaban cuidadosamente y, en ocasiones, se anunciaban en periódicos locales, atrayendo a cientos o incluso miles de personas. Durante estas macabras reuniones, las víctimas eran torturadas, mutiladas y asesinadas de manera brutal. Lo más impactante es que los asistentes, lejos de avergonzarse de su participación, buscaban llevarse recuerdos de la escena. Objetos como fragmentos de cuerda, ropa ensangrentada o incluso partes del cuerpo de las víctimas eran recolectados y conservados como trofeos. Asimismo, la fotografía jugó un papel clave en perpetuar la deshumanización de las víctimas. Era común que los linchamientos fueran documentados en imágenes que luego se convertían en postales o souvenirs, enviados a amigos y familiares, como si fueran simples recuerdos turísticos. Estas prácticas no solo amplificaban el horror del acto, sino que reforzaban un clima de miedo y opresión constante para las comunidades afroamericanas y otras minorías. En medio de este oscuro panorama, hubo voces que se alzaron con valentía para denunciar y combatir estas atrocidades. Una de las figuras más destacadas fue Ida B. Wells, periodista y activista afroamericana, que dedicó su vida a exponer la verdad detrás de los linchamientos y a movilizar a las comunidades para exigir justicia. A través de su trabajo periodístico, Wells recopiló datos, entrevistó a testigos y publicó informes detallados que desmontaban las mentiras utilizadas como pretexto para los linchamientos. Sus investigaciones revelaron que en la mayoría de los casos, las acusaciones contra las víctimas eran infundadas y que los linchamientos respondían más a prejuicios raciales que a la búsqueda de justicia. A pesar de enfrentar amenazas de muerte y el constante riesgo de represalias, Wells no se detuvo. Su activismo inspiró a otros y ayudó a crear un movimiento más amplio en contra de los linchamientos, sentando las bases para futuras luchas por los derechos civiles en Estados Unidos. Su legado es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, hay quienes se atreven a desafiar la injusticia y luchar por un cambio. Los linchamientos, que comenzaron como una forma primitiva de justicia, se convirtieron en un símbolo de opresión racial sistemática. A lo largo de la historia, estas atrocidades reflejaron el dolor y el terror infligido a las comunidades afroamericanas y otras minorías. El legado de este período oscuro sigue siendo un recordatorio de la lucha por la igualdad y la justicia en Estados Unidos. Los linchamientos siguen siendo una sombra que no podemos ignorar. Esta parte oscura de la historia nos recuerda la lucha constante por la justicia. Si este video te impactó, suscríbete, dale like, activa la campanita y no te pierdas el siguiente.